A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad tenemos la grata satisfacción de presentar al doctor Luis Maldonado, exministro de Bienestar Social, actualmente delegado a la Mesa de Convergencia que reúne a 18 organizaciones de la sociedad civil y es presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades. El tema educación intercultural, sabemos que Luis Maldonado es un experto en esta materia. Como siempre vamos a introducir nuestro programa haciendo conocer de modo general las líneas generales del Sistema Nacional Intercultural de Salud financiado, que tiene las siglas SINASIF. Primero su filosofía, sus principios, su base legal, constitucional, legal y reglamentaria, luego el modelo oficial de salud, el Sistema Nacional de Salud, y no como contraparte, sino como la participación activa de la ciudadanía, el modelo participativo o modelo popular, como lo hemos denominado. Luego, pues, vienen los aspectos del paquete de servicios, que es muy amplio, como lo hemos referido en otras oportunidades, y que tiene que ver un punto en particular con el que al que nos vamos a referir ahora, tiene que ver con la intersectorialidad y con el desarrollo sostenible. Luego, los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos materiales, los recursos tecnológicos, el modelo de gestión y las instituciones que tienen que ver con la prestación de servicios de salud, las particulares y las privadas. Y vean que a propósito del Sistema Nacional de Salud, nosotros vamos a proponer ahora a Luis una especie de breviario o 10 puntos centrales para conversar sobre la educación intercultural. Es un tema extremadamente complejo porque abarca el proceso educativo en toda su magnitud. A partir del SINASIF, entonces nosotros hemos establecido a priori 10 puntos sobre los cuales podríamos conversar de un Sistema Nacional de Salud intercultural y financiado naturalmente, ¿no? Y son los siguientes: filosofía de la educación intercultural, principios, integralidad, universalidad, intersectorialidad, marco constitucional, el modelo oficial, el modelo comunitario, el paquete de servicios, modelo de gestión, recursos humanos, económicos y materiales, infraestructura y tecnología, sobre todo las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC. Y finalmente las instituciones educativas, públicas, privadas, fiscomisionales. La primera pregunta es entonces de rigor: ¿qué te parece este listado a priori de los ejes fundamentales del sistema de educación intercultural?
Mi estimado Luis, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, Walter, por la invitación y también a los televidentes un saludo. Bueno, a mí me parece que, o sea, como se está planteando, es un programa completo, diríamos, integral, que hay que pensarlo, diríamos, a largo plazo, ¿no? Decía yo en alguna vez, cuando dirigía una institución que desapareció, que fue el Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador, que en antiguo la planificación se realizaba no para 2 años, 3 años, sino para 6 generaciones. Importante y eso criterio, es una cosa que en realidad hemos olvidado, ¿no? Es decir, vemos por ejemplo países como China que están planificando para 50 años, y eso obviamente ayuda a que haya mayores consensos y una visión también de conjunto de la sociedad hacia dónde vamos. En relación a la educación bilingüe intercultural, es importante subrayar que digamos, tiene un origen bastante de hace muchos años, muchos decenios. Estamos hablando desde los años 40. Ya, estimado ¿No? Luis, antes de hacer esa referencia histórica a la educación intercultural, yo quisiera, parangonando con lo que nos hemos propuesto en materia de salud, preguntarte primero sobre la filosofía, ¿no es cierto? La filosofía de la educación intercultural. Nosotros en salud hablamos, ¿no es cierto?, de la necesidad de hacer una síntesis de méritos del conocimiento y prácticas de la medicina occidental o científica o cartesiana y los conocimientos y prácticas de la medicina ancestral. ¿Podríamos encontrar alguna correlación con la educación y la salud en este sentido? Creo que hay una correlación, sí, obviamente. Por ejemplo, cuando estamos hablando por un lado de una educación, ¿no es cierto?, intercultural, aquí estamos haciendo referencia, digamos, en la actualidad, a que se tiene que enseñar a partir de los conocimientos propios de su lengua, de su realidad propia, ¿no?, y también del conocimiento occidental, ¿no? Es decir, la visión de la interculturalidad no excluye al otro, ¿no es cierto?, sino que más bien toma elementos que son necesarios de las otras culturas precisamente para su fortalecimiento, enriquecimiento de los conocimientos. Pero hay una situación que hay que tomar en cuenta, y ahí es otro aspecto interesante del concepto de interculturalidad, porque la interculturalidad en la actualidad no se establece o no se pretende que se establezca en relaciones asimétricas, es decir, en relaciones de dominación, que ha sido pues los últimos 500 años ese tipo de relación. Quizás la tónica, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de la interculturalidad, estamos hablando de relaciones simétricas, es decir, de igualdad de condiciones. Entonces, en nuestras sociedades, lamentablemente, todavía con altos rezagos coloniales, ¿no?, donde se cree que una cultura es superior a otra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que seguimos pensando con estos criterios coloniales, ¿no?, y no estamos pensando en la generación de igualdad de condiciones para que haya realmente una interculturalidad. Porque una relación, ¿no es cierto?, entre personas, si yo no considero al otro mi igual, o sea, simplemente lo veo como inferior, ¿no es cierto? Lo mismo a nivel de la educación y del conocimiento en general. Si yo no valoro al otro en sus conocimientos, entonces simplemente lo excluyo, lo oculto o lo persigo inclusive como ocurrido. Excelente. Y en esa medida lo que hoy se demanda es que para que haya esta interculturalidad en igualdad de condiciones hay que generar condiciones de igualdad. Por eso se justifica la existencia de una educación intercultural bilingüe de los pueblos y nacionalidades. Excelente. ¿No es cierto? Y continuando entonces, a partir de esta excelente, precisa aclaración, ¿cuáles podrían ser los principios fundamentales de esa educación intercultural? Nosotros hablamos de integralidad, universalidad, intersectorialidad,
Y cuando hablamos de intersectorialidad, por ejemplo, juntamos tres aspectos importantísimos, me parece, y quisiera que me des tu opinión: la salud, el ambiente y el desarrollo sostenible. ¿Cuáles serían entonces los principios de la educación intercultural? Mira, a nivel de la educación intercultural bilingüe, el primer principio que se plantea es el fortalecimiento, ¿no?, y la reivindicación de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, ¿ya? ¿Por qué esto es primero? Porque si no, no habría, ¿no?, las posibilidades, ¿no es cierto?, de una educación intercultural. Ese es un primer tema, ¿no? El tema de la integralidad es un tema también que nosotros lo tomamos como, digamos, fundamental, porque las sociedades modernas o posmodernas, como hablamos en la actualidad, se ha fragmentado tanto el conocimiento que los expertos solo conocen una partecita de la realidad y del conocimiento, ¿no es cierto?, universal. Entonces, y vemos, por ejemplo, que hay que rescatar la forma de educación que tuvieron nuestros ancestros. Y no lo digo simplemente por romanticismo, sino solamente viendo con mi padre. Por ejemplo, mi padre es una persona multifacética, es carpintero, es agricultor, ¿no?, sabe de medicina, de ganadería, es comerciante, es empresario, es decir, es una persona que se ha formado para poder enfrentar la vida en los distintos ámbitos. Mientras que esta tendencia en la actualidad, ¿no es cierto?, de la especialización, hace que solo conozcamos una parte, ¿no es cierto?, de todo el cuerpo, diríamos, de la estructura de la sociedad, de la estructura del mismo ser humano. Ahora, hablando de medicina, por ejemplo, yo voy a una consulta y me dicen, bueno, o sea, hay que ir primero al médico familiar, luego de esto pasa al otro especialista, y si ven que hay ahí una dificultad, entonces vaya al otro especialista que es del hígado, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en oreja derecha y especialista en oreja izquierda. 4 o 5 especialistas, ¿no?, que se debe pasar para poder ver el problema. Eso puede ser... Y la cultura indígena ancestral, en cambio, es holística. Es holística, mira, ¿no? Entonces, al ser humano como parte. Exacto. De todo. Y es holístico porque esto para nuestros televidentes es holístico porque en la cultura indígena no se entiende el ser humano, digamos, como individuo, sino como una persona que está articulado a todo el sistema de vida, ¿no? Y en esto tiene que, obviamente, para los pueblos indígenas la tierra es no solamente es un ente vivo, sino además que tiene un estatus de que es madre, es decir, más bien nosotros dependemos de ella y no ella de nosotros. Entonces hay una concepción distinta, ¿no? Entonces, si no vemos cómo una persona, una comunidad humana está articulado a todos los demás sistemas de vida, ¿no? Obviamente no estamos abordando de una manera adecuada, ¿no es cierto?, la solución de los problemas. Es más, hay una frase muy bonita de un pensador indígena de México que dice que el ser humano no somos más que una hebra del tejido cósmico, ¿no? Esto te ilustra de una manera muy didáctica que en realidad nosotros no somos la cúspide de la creación, sino una parte del sistema de vida del humilde, cosmos. humilde, para toda la riqueza, la extraordinaria complejidad del universo en que vivimos. ¿Cómo se expresan estas extraordinarias ideas filosóficas, en fin, de principios en el marco constitucional, en el marco legal, en el marco reglamentario que rige la educación intercultural en el Ecuador? Bueno, hay avances importantes, ¿no? En primer lugar, si revisamos la Carta Constitucional, la primera cosa que ves de diferencia es que ahora el Ecuador no se define como una nación,
se define como un Estado, pero, ¿no es cierto?, plurinacional e intercultural. Este avance es fundamental, porque anteriormente las ideas liberales de fines del siglo pasado, lo que establecieron es esta idea del individuo, de la persona como centro, ¿no es cierto?, de todo, es decir, como sujeto de derechos. En la actualidad, la Constitución ha superado esa visión, es decir, se reconoce al ciudadano como sujeto de derechos, pero también hay otro sujeto, el sujeto colectivo, los pueblos, ¿no?, que constituyen el Ecuador. Y en esa medida, los pueblos indígenas tienen derechos propios, derechos innatos, ¿no?, que estos han sido reconocidos, ¿no? No son una dádiva entregada por el gobierno ni por los organismos internacionales, sino que se reconoce que los indígenas son pueblos y que tienen derechos propios. Y estos son los derechos colectivos que se han incluido en la Constitución. Entonces diríamos, tenemos varios instrumentos nacionales e internacionales, la Constitución y las leyes que se han desarrollado a través de la Constitución, y también los instrumentos internacionales, que fundamentalmente son dos. Luis, convengamos en que ha habido importantes avances, pero yo percibo que ahí hay una controversia importante, ¿no es cierto?, que no la vamos a dilucidar en este momento, por supuesto, ¿no? Vamos a continuar más bien con un aspecto muy crucial y de actualidad, de total actualidad, que lo ha manifestado el ministro de Educación Pública, nuestro común y gran amigo Milton Luna. Él dice: el gobierno anterior tuvo un pecado enorme en materia educativa, cerró las escuelas rurales. Y esta administración, ¿no es cierto?, va a encargarse de reabrirlas. Las escuelas rurales unidocentes, bidocentes, multigrado, pero que son atrasadas desde el punto de vista de la tecnología, o si las comparamos con esa decisión del gobierno anterior de hacer esas grandes escuelas del milenio, o alguna cosa así se llamaban. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál es tu visión respecto de la apertura, concretamente, de las escuelas rurales? Bueno, no es solamente una idea de Milton, ¿no? Milton está recogiendo una propuesta que ya ha planteado el presidente de la República, en la medida en que se planteó a inicios de su gobierno que va a ser un acto de devolución de la educación intercultural bilingüe o de los pueblos indígenas, el primer asunto. El segundo es una demanda planteada también por la CONAIE, precisamente frente a dos aspectos centrales. Uno, de rescatar el modelo pedagógico de educación para los pueblos y nacionalidades, que fue lo que se afectó en el anterior diseño, y el tema de la problemática, ¿no?, de la escuela como digamos, el espacio de transmisión de conocimientos, de saberes de las mismas comunidades. Entonces, esta fue la demanda, y hoy eso se está avanzando en la concretización. Todavía no se ha iniciado un proceso ya amplio, diríamos, pero hay ya un pronunciamiento oficial por parte del ministro, y esto esperamos que se vaya concretizando. Ahora bien, ¿por qué la importancia de la educación bilingüe intercultural, y por qué la importancia también de las escuelas al nivel comunitario? En primer lugar, es importante subrayar que este fue un debate que se desarrolló en la Asamblea Constituyente, no solamente de la última, sino en los últimos 20 años. Y ese debate concluyó en la necesidad, ¿no es cierto?, de que haya un sistema de educación intercultural bilingüe, porque en el Ecuador hay diversos idiomas, hay diversas culturas, y el objetivo, ¿no es cierto?, de la educación es fortalecer
estos pueblos y estas culturas. Ese es el primer propósito fundamental del sistema educativo para los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas quieren seguir siendo pueblos, ¿no? Luis, antes de seguir adelante, luego volvemos sobre esto, ¿no es cierto? Yo necesito una aclaración y yo creo que el público también necesita una aclaración, y tú no la puedes hacer. Se ha diferenciado, me parece, a través de los medios de comunicación, se ha diferenciado entre las escuelas rurales pobres y las escuelas comunitarias. Sí. Es decir, yo te confieso, tengo una dificultad en entender por qué estamos hablando de escuelas rurales pobres para mestizos, de pronto indígenas, y escuelas comunitarias. ¿O no es así? Estamos hablando de lo mismo. No, no estamos hablando de lo mismo, porque... Por favor. Digamos, las escuelas rurales, o mejor dicho, para entender mejor, en el sector rural no solamente viven los pueblos indígenas, también hay sectores campesinos, ¿no es cierto? Además de distintos segmentos social e incluso cultural. Entonces, cuando estamos hablando de las escuelas rurales, podríamos decir que es un concepto mucho más amplio, geográfico. Ya. Dice, bueno, el sector rural, ahí están indígenas y no indígenas, y no solamente vamos a reabrir las escuelas para los indígenas, sino también para el sector rural. Para todas las personas que viven en el campo. Entonces esa es la diferencia fundamental. Ya. Pero volviendo un poquito a lo que estábamos tratando, es que, entonces, haciendo ese el objetivo, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de las nacionalidades y pueblos, porque los pueblos y nacionalidad quieren seguir siendo lo que somos, ¿no es cierto? Entonces, esta propuesta de educación ha desarrollado en los últimos 40 años una metodología de educación propia, una pedagogía, que se sustenta en breves rasgos en esta visión filosófica que hablamos, ¿no es cierto?, de la visión que se tiene del mundo, del cosmos y de la vida. Responde también a las necesidades específicas que tienen los pueblos y nacionalidades. Para poner un ejemplo, nosotros no podemos plantearnos un modelo educativo y económico, por ejemplo, similar a los otavaleños, que estamos más globalizados en el mundo que para los guaraní, ¿no?, que recién se han incorporado a la sociedad nacional. Entonces no podemos hacer eso. Eso es como hacer hace 40 años atrás, que ponías a los niños, los quichuas, a las escuelas y empezabas en las escuelas dando clases en español. Entonces el niño quichua no entendía las clases, pues, entonces, pero era considerado como retrasado, como personas de menor valía, incluso digamos cerebral, ¿no?, cuando en realidad lo que había es el problema de la brecha del idioma, ¿no es cierto? Es más o menos similar. La visión de vida que tienen estos pueblos es muy diferente al que tiene la visión, por ejemplo, de una clase media o clase alta urbana, ¿no?, que tiene otras visiones, otros propósitos. Por eso es importante la diversidad, ¿no?, reconocer la diversidad. Y el otro tema que es importante es que es a partir del fortalecimiento de estos procesos educativos que es posible la interculturalidad, porque ¿cómo se interculturaliza si nosotros no aportamos? Concluyo esta idea. A veces hablamos como sinónimo interculturalidad, ¿no es cierto?, problema de los indígenas, cuando en realidad ese no es el problema. Yo estoy, por ejemplo, aquí hablando en español, ¿no es cierto? Es decir, yo sí he hecho los esfuerzos para integrarme y ser intercultural. ¿A quién le hace falta integrarse y ser intercultural? Es a la sociedad dominante. Y por eso es importante que nosotros, desde nuestras instituciones educativas, aportemos al proceso de interculturalización de la educación en general. Ese es el propósito de la educación intercultural bilingüe, ¿no?, a más del proceso de fortalecimiento propio. Extraordinaria la cátedra de interculturalidad que nos ha brindado Luis Maldonado. Nosotros como
conclusión general quisiéramos decir lo siguiente. Un sistema educativo bien concebido debe ir paralelo a un sistema de salud de cobertura total. Y ambos deben expresar los valores de la cultura universal y local, en una síntesis de méritos que aporte a la identidad nacional y al desarrollo armónico de un Ecuador mestizo de bienestar con honestidad. Te queremos agradecer enormemente y ya tendremos la oportunidad de conversar temas tan importantes que tú los manejas perfectamente, como ese lindo proyecto sobre educación intercultural. Solo agregar una cosa adicional, porque a veces hay una visión que se piensa que los indígenas quieren estar aparte, aislados, ¿no? Y es todo lo contrario. Mira, un proceso de interculturalidad hace posible que en realidad los ecuatorianos empecemos a pensar en un proyecto común, ¿no?, de sociedad. Lindo. Ese es el objetivo. En este momento, en la actualidad y en el pasado, no hemos tenido un proyecto en el que podemos construir juntos, y creo que ese es el reto que tenemos para el futuro. Excelente. Amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,